que el tema puede ser en algún momento un tanto árido. Este, nosotros los que trabajamos en esto porque nos apasionan estas cosas y sí les voy a agradecer que me llamen la atención si me paso el tiempo porque cuando empezamos a hablar no paramos. Eh, pero bueno, este es un tema también, bueno, sé que nos propusieron el tema a Marena, pero también me parece muy interesante que pudiéramos tener un poco un intercambio porque ya estamos a las puertas de de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, en la cual desde hace un par de años tiene una sección precisamente de las negociaciones alrededor del tema de los océanos. Y claro, lo hablan de los océanos, pero no desde el punto de vista sencillamente de la masa de agua, sino también de la actividad humana que está relacionada con de los medios de vida que se generan a partir de los océanos. Entonces, lo que les traigo hoy un poco es como motivador el documento que preparó el panel intergubernamental sobre cambio climático, eh, que es ese que se llama El océano y la creósfera en un clima cambiante. Eh, Entonces, bueno, ese documento que lo presentaron hace un par de años es parte de, bueno, forma parte del sexto ciclo de evaluación del IPCC. El IPCC es sencillamente, no veámoslo como una organización, sino más bien como una conferencia o un ciclo de conferencias o más bien de reuniones de los científicos más reconocidos del mundo en el tema del cambio climático, que se reúnen en diversos grupos de trabajo. Este documento fue presentado al público en septiembre del 2019. Participaron 104 autores de 36 países. Analizaron 6.981 estudios de todo el mundo y posteriormente fue revisado por 824 expertos que emitieron 31.000 comentarios. Esto es un poco que abruma, pero es también para indicar que la solidez de la información que contienen estos documentos. 2019 ya han pasado 5 años, sin embargo es lo más reciente que tenemos. Como les decía, el IPCC está integrado por eh, centenares de científicos agrupados en 3 grupos de trabajo. El primero, que es alrededor de la ciencia física del cambio climático, que son 234 científicos los que se reúnen para tratar este tema. El segundo grupo de trabajo es sobre los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad al cambio climático, que son otros 270 científicos. Y el tercer grupo de trabajo es sobre mitigación del cambio climático, hay 278 científicos. Este organismo, es un organismo asesor de Naciones Unidas, recibió el premio Nobel en el año 2007 y, y como les decía, es parte del sexto ciclo de evaluación. Actualmente se está iniciando el séptimo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Se reúnen periódicamente y elaboran en conjunto una serie de informes. En este sexto ciclo, bueno, hay un documento por cada uno de los grupos de trabajo que son los que ven a la derecha, a la izquierda de ustedes. Y después hay otros documentos que presentan como, no digamos anexos, pero sí como complementarios sobre temas específicos. El primero de esos documentos de este sexto ciclo fue este al que nos referimos sobre el océano y la criósfera. La criósfera es sencillamente todas las áreas de territorios en el mundo que están con el suelo permanentemente congelado, los polos, los glaciares, etc. Entonces lo juntaron en un solo documento. También hay otro que es sobre cambio climático y tierra,
Y el tercero, que es sobre el el calentamiento global a 1.5 grados. Los que están familiarizados con el tema saben que en el Acuerdo de París, que es un documento que se presentó o que se convino, para no volver a decir acordado, en la conferencia que se realizó en París en el 2015, eh, y se plantea que surgió este documento como tratar de hacer un acuerdo entre todas las partes en todos los estados partes de la convención, para tratar de empujar más el tema de luchar contra la crisis climática a medida que se va viendo que se va agravando. Entonces, se planteó ahí el objetivo de tratar de limitar el calentamiento global hasta los 2 grados centígrados, eh, por encima de los niveles preindustriales, que es la línea de base que se establece como lo que se debería de alcanzar, pero preferiblemente que mantenerse en más 1.5 grados. Es decir, son como, digamos, un rango en que se está tratando de limitar el cambio climático. Entonces, de ahí surge ese documento del calentamiento global a 1.5. Pero bueno, el tema es relacionado con el océano y la criósfera. Entonces, eso está en particular acerca de estos dos capítulos que nos vamos a referir. El 4, que es aumento del nivel del mar e implicaciones para las islas bajas, las costas y las comunidades. Y el quinto, que es cambios en los océanos, los ecosistemas marinos y las comunidades dependientes. Algunos de los mensajes claves del informe. La tasa de aumento del nivel medio global del mar habla de 3.6 milímetros por año, y en el océano 1.4 milímetros por año. Parece muy poco, pero estos son promedios globales. Hay lugares donde esto es más alto, lugares más bajos. Sin embargo, hablamos de 1.2 milímetros, pero sabemos que en el Caribe, como región del Caribe, en promedio esto significa que se pierden entre 1.2 y 2 metros de playa por año, producto de la erosión. Y la erosión es causada por esto, por el aumento del nivel del mar. Entonces, para que veamos la significación de ese milímetro de aumento del nivel del mar, ¿qué significa en cuanto a erosión de la playa? Y no le estamos dando tanta importancia, bueno, ya a nivel de las negociaciones climáticas a los fenómenos en el mar, hasta hace muy poco. Se ha acelerado en las últimas décadas debido a la pérdida de masa de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, así como la continua pérdida de masa de los glaciares y a la expansión térmica de los océanos. Hablamos normalmente del aumento de temperatura en tierra, y nos preocupa mucho de que estamos aumentando y estamos llegando ya el año pasado tocamos varias veces niveles de temperatura 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales. Es decir, que ese objetivo ya lo estamos superando. Sin embargo, no hacemos referencia que no solo es la tierra firme la que se calienta, sino que también los océanos. Y eso trae una serie de consecuencias. Ya todo lo que nos expuso la compañera en la conferencia anterior acerca de los factores que afectan a los ostiones, estoy seguro que el aumento de la temperatura en el agua también tiene que afectar el ciclo de vida del ostión, de alguna manera, igual que afecta la salinidad. Y ese es otro de los problemas que está causando el cambio climático, cambios en la salinidad de los mares. Bueno, no nos adelantemos. Las diferencias regionales dentro de un margen oscilan dentro de un margen del más o menos 30% de la subida media mundial del nivel del mar. Se deben a la pérdida de hielo terrestre y a las variaciones del calentamiento y la circulación oceánica.
Estos son algunos de los mensajes clave. Las alturas extremas de las olas que contribuyen a fenómenos extremos del nivel del mar han aumentado en los océanos Atlántico meridional y septentrional. ¿Están relacionados todos estos temas? Como le decía, también con el fenómeno de la erosión costera. El cambio climático antropogénico causado por los humanos, por la actividad humana, ha aumentado las precipitaciones, los vientos y los fenómenos extremos del nivel del mar asociados a algunos ciclones tropicales. Lo estamos viviendo. Antes teníamos periodos que nos afectaban los ciclones cada 10 años, ahora los estamos viendo cada vez más frecuentes y ciclones cada vez más potentes. Y en este año se esperaban ciclones más potentes. Lo hemos visto, pero gracias a Dios nos hemos capeado, aunque no ha terminado el año, no ha terminado la temporada de huracanes. Se prevé que el nivel del mar siga subiendo a un ritmo cada vez mayor. Entonces hay una serie de gráficos que presentan ellos acerca de la pérdida del manto de hielo en diferentes lugares y cómo esto afecta a eh, las proyecciones sobre el crecimiento del nivel del mar. Entonces, eh, aquí vemos los escenarios con más altas emisiones y si se produjera una reducción de las emisiones. Las perspectivas no son favorables a escenarios de reducción de emisiones. Vemos que siguen aumentando las emisiones, estamos alcanzando niveles récord. Ya las mediciones de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ya han superado los 422 partes por millón, según el laboratorio de Mauna Loa. Y, y la reciente victoria del presidente Trump en las elecciones no es precisamente buena noticia para el cambio climático. Ya vimos en su presidencia anterior que él decía que el cambio climático era un invento de los chinos para reducir la competitividad de los Estados Unidos. Muchas ciudades costeras de baja altitud y pequeñas islas estarán expuestas a riesgo de inundación y pérdidas de tierra de aquí a 2050. Toda esa cantidad de puntitos que parece que el planeta tuviera sarampión son lugares donde hay concentración poblacional en el mundo y que están expuestos a inundaciones con el aumento del nivel del mar. Debido al aumento proyectado del nivel medio del mar a escala mundial, se prevé que los niveles del mar locales que históricamente se registraron una vez por siglo, es decir, que antes se repetían esas inundaciones cada siglo, se transformarán en fenómenos al menos anuales en la mayoría de los lugares durante el siglo XXI. Es decir, igual que si los huracanes ahora son cada vez más frecuentes y potentes, lo que están diciendo es que las inundaciones costeras van a ser mucho más frecuentes. Si antes tenían un ciclo de cada siglo, ahora va a ser posiblemente anual. Y es posible que los impactos sigan aumentando con una frecuencia mayor de dicho fenómeno. No lo estoy diciendo yo, no soy yo el ave de mal agüero, son esa cantidad de científicos que antes les citaba. Y estos son algunos de los impactos regionales observados en el océano. Ahí le estoy destacando con esto, con este cuadro rojo, el Atlántico tropical. Es cierto que lo que nos baña son aguas del Caribe, pero el Caribe está conectado con el Atlántico. No es ajeno, es prácticamente una extensión del Atlántico. Entonces, un aumento medio en la temperatura, una disminución baja en el oxígeno en el agua. Esa es la traducción de los colores y los puntos. Una disminución alta en el pH del océano. ¿Qué quiere decir disminución alta? Una mayor acidificación. Y nosotros sabemos que aumento de la acidificación
se traduce, por ejemplo, en el blanqueamiento de los corales. Y sabemos que los arrecifes de coral son lugar de anidación y de deposición de huevas de una cantidad de las más importantes especies, ¿no? De interés económico y ecológico, evidentemente. Entonces, disminución alta del pH del océano, acidificación. Aquí tenemos un aumento medio del nivel del mar. Y aquí tenemos eh, medio negativo, la columna, el efecto, un efecto medio negativo en en los ecosistemas de la columna superior del agua. Grave, quiere decir a esto negativo alto en los ecosistemas de coral. Ya lo decíamos, está relacionado con la acidificación. Negativo medio para humedales costeros. Humedales costeros se traduce, por ejemplo, en los manglares, que estábamos comentando eh, anteriormente. Y negativo medio en el caso de la pesca, negativo bajo en el caso del turismo, negativo medio en servicios ecosistémicos, servicios de los hábitats, y un negativo bajo en el secuestro de carbono en zonas costeras. Es decir, las perspectivas no son alentadoras de continuar como estamos o que se empeore sobre todo la variable principal es la emisión de al, de dióxido de carbono a la atmósfera. Aquí tenemos el caso de los arrecifes coralinos de aguas cálidas. Aquí están los cambios en la temperatura, es lo que, lo que dice esta escala de acá, y en la escala de colores, pues los impactos. Aquí lo que nos está diciendo es que a partir de la temperatura que tenemos en este momento, cualquier cambio de temperatura hacia arriba es muy negativo para los arrecifes de coral. Eso es lo que está diciendo ese gráfico. Porque sencillamente ya estamos prácticamente en el límite. Ya de aquí en adelante todo es impacto muy alto. Para otros ecosistemas, las respuestas previstas en los ecosistemas incluyen la pérdida de hábitat y diversidad de especies y la degradación de las funciones de los ecosistemas. Creo que está más o menos claro. Los corales de aguas cálidas ya corren un riesgo elevado en la actualidad con las temperaturas que tenemos y con el pH que hay ahorita en los océanos. La mayoría de los ecosistemas costeros, incluidas las praderas marinas y los bosques de algas, corren un riesgo de moderado a alto, con un incremento del 1.5 grados, y el riesgo aumenta a más 2 grados centígrados. Las perspectivas que se tienen ahorita, en este momento, con el nivel de emisiones que tenemos en el mundo, en este momento, es que el aumento de la temperatura ronde alrededor de los 3 grados, 2.6 a 3 grados centígrados. Entonces, lo que le está diciendo es que si no se actúa ya, y es lo que la presión que se tiene ahora con la reunión de este año, en la COP de este año, en la reunión de la Convención Marco, es que hay que actuar ya. No se puede seguir postergando. Y esto es cambios, impacto y riesgos futuros para los ecosistemas oceánicos. Los cambios físicos y biogeoquímicos del océano afectan la producción primaria, es decir, a la base de la cadena alimenticia oceánica y, lógicamente, también la base de la actividad pesquera. Los animales marinos, como los peces y los invertebrados, se ven afectados directa o indirectamente por los cambios abióticos y bióticos del océano.
Entonces, aquí lo que estamos viendo es que todos estos colores que tienden hacia de, del amarillo hacia el rojo más oscuro, casi que el café, es la disminución en estas actividades. La disminución en las actividades de la producción primaria neta, es decir, la producción principalmente de algas y pastos marinos, que es la base de la alimentación de los peces. La biomasa animal totalmente, vemos cómo en los trópicos es negativa, en las zonas árticas tiende a ser positiva, y lo mismo el potencial de capturas pesqueras en las aguas del trópico tienden a ser negativas, y en los únicos donde hay quizás un aumento o una mejora en el potencial de capturas va a ser en buscando los polos, porque es donde va a haber temperaturas un poco más favorables para la vida marina. En las últimas décadas, la producción primaria neta del Ártico ha aumentado, es lo que decíamos, porque la temperatura de las aguas se va haciendo cada vez más templada, más favorable para la vida. Por lo menos siempre ha habido vida, pues, es decir, hay especies lógicamente que están adaptadas a esas temperaturas, prácticamente a vivir en agua semicongelada. Pero lógicamente mientras se va aumentando la temperatura va a haber más vida. Los efectos en cascada sobre el zooplancton polar han afectado la estructura y el funcionamiento de la cadena alimenticia. Se prevé que el hábitat del cría del Ártico, bueno, esto es para temperatura fría. En un escenario de emisiones elevadas, la producción primaria neta de los océanos tropicales disminuirá entre un 7 y un 16% de aquí al 2100. Y esta es un poco el escenario optimista. Eh, en amarillo, lo más importante para nosotros, el calentamiento global y los cambios biogeoquímicos ya han contribuido a reducir las capturas pesqueras en muchas regiones. Ya seguramente ustedes lo han sentido y se comentó ayer algo de esto, cómo ha disminuido las capturas pesqueras en los trópicos. Las comunidades que dependen en gran medida de los productos del mar pueden correr riesgos para la salud nutricional y la seguridad alimentaria, está claro. A menos capturas, menos alimento disponible. En resumen, los océanos y la criósfera llevan décadas sufriendo las consecuencias del cambio climático. Esto no es nuevo. Las consecuencias para la naturaleza y la humanidad son amplias y graves, como hemos estado viendo. Lo que les quiero decir con todo esto es que las perspectivas no son buenas. Estos son resultados globales. Hacen falta muchos más estudios locales. Se han hecho estudios en el Caribe, por ejemplo, la Comisión del Mar Caribe de la Asociación de Estados del Caribe ha hecho ha encargado algunos trabajos de investigación que han determinado algunos de los fenómenos más acuciantes para la cuenca del Caribe. Ya se está, entre las que llamaban la atención, está, por ejemplo, la invasión por especies exóticas, que está afectando algunos ecosistemas particulares. Siempre llaman mucho la atención acerca del tema de la erosión costera, con todas las implicaciones que eso tiene, tanto para los ecosistemas como para los medios de vida local de las comunidades, incluyendo el tema de turismo. Y también aquí en Nicaragua se han hecho algunos estudios muy importantes, que yo me perdí la conferencia y pido mis disculpas ayer de la BICU. Tenemos una deuda pendiente de hace tiempo, desde que estábamos en la Secretaría de Cambio Climático con la BICU, de un intercambio sobre todo para informar dentro de las comunicaciones nacionales sobre cambio climático, los trabajos que sabemos que se hacen en las universidades de la costa Caribe, que son muy importantes. Y
también con el proyecto Nicapesca se hizo un estudio muy interesante, muy importante sobre la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras a, a los efectos del cambio climático. Entonces, pero lógicamente hay temas específicos donde necesitamos trabajar más y conocer más qué es lo que está pasando. Desgraciadamente, pues somos un país con recursos limitados y hacemos lo que podemos, pero bueno, necesitamos hacer más. Entonces, les dejo la palabra. Como les digo, estamos ya a las puertas de la COP y necesitamos también llevar la voz de ustedes a la conferencia de las partes. Gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Che, vengo de la comunidad de Poneloya y quiero preguntarle a compañeros qué podemos hacer de nuestras comunidades para tratar de contrarrestar lo que se nos viene o lo que ya está en camino. Esa es la pregunta. Pues seguir trabajando en soluciones, ahora le llaman soluciones basadas en la naturaleza, pero son muchas cosas que hemos estado haciendo toda la vida con otros nombres. Trabajar en armonía con la naturaleza. Hay una cantidad de medidas que podemos hacer, pero nos sobrepasa el problema. Nosotros sabemos que no somos los causantes del cambio climático, sufrimos las consecuencias de él y bueno, sencillamente tratar de adaptarnos con los recursos que tenemos a lo que se nos viene. Creo que soluciones como esta, el trabajo que nos presentaron acerca de los ostiones, creo que es una alternativa de vida para muchas comunidades. El trabajo que se está haciendo de acuicultura a pequeña escala, creo que sería interesante, es interesante, porque desgraciadamente lo que se nos viene, como ven, es serio. Y hay fenómenos de los que no están en nuestras manos. No nos queda otra que adaptarnos a lo que viene. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Solo lo quiero hacer como un comentario. Nosotros ya estamos viviendo en carne propia lo que es el cambio climático, porque yo vivo en Mazachapa, vivo frente al mar y nosotros ya no consideramos que ya no tenemos control completamente de las mareas. Por ejemplo, porque antes nosotros decíamos, bueno, la luna trae marea baja, la luna viene con marea alta, la luna ya el pescador ya sabía. Nosotros anochecemos con una marea baja y a medianoche el mar está haciendo su agosto, porque vivo enfrente al mar. O sea, él viene, las grandes mareas altísimas, se meten hasta dentro de mi terreno, ahora ya se mete, entra para adentro, como Pedro por su casa, que nunca había pasado. Aproximadamente hace 3 meses hizo desastres las mareas, se llevaron todititas las orillas de las aceras, de los negocios que teníamos. Por ejemplo, desde el Sommer, Mazachapa, hasta las orillas del Faro. O sea, no es que estamos viendo qué vamos a hacer, no, ya lo estamos viviendo en carne propia. Lo que tenemos que hacer, considero, es el abuso que hemos hecho de construir en lugares donde no tenemos que construir, como son lugares cercanos al mar, como son los lugares de acopio, son lugares de negocio. Entonces a la gente le gusta donde está el mar. Entonces, ¿cuáles son las precauciones que estamos tomando? Llevar las construcciones más para adentro, más para arriba, porque ya sabemos que aunque no siempre hace sus fechorías las mareas, pero sabemos que en cualquier momento, no se sabe cuándo, lo vuelve a hacer. Y otro de las problemáticas también es el exceso de basura. El exceso de basura en las costas es algo que tenemos que pensarlo ya. Que la alcaldía de San Rafael del Sur, el alcalde Noel Cerda,
mandó una pala con 4 camiones a recoger más de 6 días toda la basura que quedó en la costa. O sea, esto no es de que no sabemos qué va a pasar, esto es de que ya lo estamos viviendo, ya estamos desgraciadamente sintiendo lo que es el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por el comentario, porque además un poco que refuerza la consulta que nos hacía el compañero. Si bien hay fenómenos que no están a nuestro alcance, pero sí no colaboremos con él. Entonces, como ella decía, esas construcciones a la orilla tan a la orilla en la costa, colaboran también con la erosión. Entonces, si hay un problema de aumento del nivel del mar, aumento en la altura de las olas, y además hay construcciones que colaboran con el proceso, estamos agravando la situación. E indiscutiblemente el problema de la basura. La verdad es que tenemos ese problema muy serio. Yo creo que en toda Nicaragua, a mí me asustó inclusive recorriendo el San Juan, encontrar a todo lo largo del río, encontrar las bolsas de basura en el río, flotando en el río, sabiendo que el río no es que sus orillas tan pobladas como que digamos, pero ahí están flotando botellas, plásticos. ¿Y a dónde va a parar eso? Va a parar al mar. Entonces, sí, indiscutiblemente el problema de la basura es un problema serio, serio. Donde sea. Si es en Managua porque tapa los drenajes y si es en el mar porque ahí vemos a cada rato, incluso hasta en las redes sociales, las imágenes de las tortugas con el plástico enredado en el cuello. Las tortugas y por no decir los microplásticos dentro del sistema digestivo de los peces. Pues. Entonces, eso es un problema serio. Entonces, y por otro lado, si me dan un chancecito, solo me acuerdo me hizo recordar una anécdota cuando en el 2015, recién pasada la COP, en París y que Nicaragua no firmó el Acuerdo de París en primera instancia, yo acompañaba al doctor Oquis en una presentación a la comunidad internacional, a los embajadores y los organismos internacionales que se realizó en Cancillería. Y hubo un embajador de un país, solo voy a decir que es europeo, no voy a decir cuál, me reservo, que dijo que en aquella época dijo, sí, pero es que el cambio climático es una cuestión del futuro, más adelante, hay cosas que podemos hacer más adelante, tomándolo muy deportivamente. Y cuando era un problema que ya nosotros en los trópicos y en particular en Nicaragua ya estábamos sufriendo. Y es eso que usted dice, eso lo estamos viendo. Pero hay otras latitudes donde la gente está muy relax, ¿no? Y tenemos mandatarios con esa posición como la del señor Trump y mandatarios en otros países donde dicen que no, podemos esperar todavía, podemos seguir quemando combustibles sin ningún problema. Bueno, era eso.